Queridos papás y mamás, hoy os quiero decir solo una cosa, pero es la cosa más importante que debéis saber si sois padres de un hijo adolescente. No sois malos padres. Esto es sin duda la lección más importante que no debemos olvidar nunca. ¿Por qué digo esto? Veréis, cuando tenemos un bebé, no podemos imaginar lo que nos espera en su adolescencia, ¿verdad? Cuando son pequeños que dependen tanto de nosotros, pensamos que, bueno, según vayan creciendo, todo será más fácil. ¿Verdad que pensamos esto? Pero de repente llegan a la adolescencia y aquellos niños adorables es como si se hubieran desaparecido, ¿verdad? Y lo que debía de ser más fácil se convierte en la etapa más difícil del mundo para nosotros. Así es, pero porque no lo entendemos. Pero vosotros, papás y mamás que escucháis estos vídeos, sois increíblemente buenos padres. Sí, lo sois, porque os preocupáis por aprender acerca de la adolescencia. Eso solo significa amor. ¿Por qué si no os molestaríais en escuchar estos vídeos? Pues sí, porque amáis a vuestros hijos tanto que no os conformáis con lo que sabéis. Buscáis nuevas ideas para conseguir tener una relación bonita con vuestro hijo. Esto no lo haría ningún mal padre o ninguna mala madre. A ningún mal padre o mala madre se le ocurriría perder su tiempo buscando en YouTube estos vídeos y escucharlos. A los malos padres no les interesa para nada mejorar sus habilidades para con su hijo. No les interesa porque no les interesa su hijo lo suficiente. Simplemente tienen un hijo como el que tiene una mascota. O simplemente se creen que lo saben todo. Así que, queridos papás y mamás, solo por vuestra preocupación me demuestra cuánto queréis a vuestros hijos. Y aunque no consigáis solucionar todos los problemas con vuestro hijo de una forma inmediata, no os desaniméis nunca, porque esto es un proceso de aprendizaje que lleva su tiempo. No eres mala madre, no eres mal padre. Sé que la adolescencia cambia por completo a nuestros hijos. Parece que ya no los conocemos. Parece que ya no nos quieren y que no les interesa para nada lo que nosotros les decimos. Solo piensan en sí mismos. Bien, mis queridos papás y mamás, esto es la adolescencia, ni más ni menos. No os desesperéis, ¿vale? No existe un manual infalible, claro, al que podamos consultar cada paso que podemos dar. Pero lo que tengo claro es que tú que me estás escuchando ahora lo estás haciendo muy bien. No te martirices pensando, ¿qué habré hecho mal? ¿Por qué mi hijo se porta así? Al contrario, debes pensar, mi hijo es lo que más quiero en el mundo y por él y por mí, por nuestra relación, seguiré intentando mejorar pasito a pasito. Lo estoy haciendo bien. Sé que lo hago bien. Hay solo dos cosas que os quiero recordar, dos consejos generales, ¿vale? No os voy a aburrir hoy. Será cortito. El primero, un adolescente, recordad que ya no es un niño, así que háblale y trátale de la misma forma que tratas a tu pareja o a cualquier amiga. Cuando ellos ven que les tratamos como adultos, cuando se dan cuenta que valoramos lo que dicen, sus comentarios, cuando les preguntamos su opinión, les encanta. Trátalos como a un mayor y empiezan a cambiar su actitud increíblemente. Y el segundo consejo, que creo que es el más importante, cuídate tú, mamá, ahora, o papá, cuidaros mucho. Daros algún capricho de vez en cuando, intentar desconectar haciendo alguna actividad que os guste. Cualquier cosita. La presión de criar a un adolescente a veces puede pasarnos factura y luego estamos más irascibles y nos alteramos más con cualquier problema. Por este motivo debemos dedicar un tiempo especial a nosotros, a alguna actividad que nos desconecte de la rutina por un rato. Con esto y con tolerancia y mucho, mucho cariño, que es lo que sé que tenéis hacia vuestro hijo, os aseguro que la adolescencia no tiene por qué ser una tortura. Muy bien, y por último, solo deciros que la adolescencia termina. Sí, se termina en 5 o 6 años. Tranquilos. Así que mis queridos papás y mamás, mucho ánimo
y todo mi cariño para vosotros. Lo estáis haciendo francamente bien. Muchas felicidades. Muy bien. Hasta aquí, amigos míos, mi vídeo de hoy. Si os gusta mi canal, suscribiros porfa y darme un like. Os lo agradezco muchísimo. Y si lo deseáis, comentarme, siempre me encanta leeros. Muchísimas gracias por escucharme y un fuerte abrazo.